Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Bien, imagino que ya acabaron sus clases, ¿no? Nelson, Edwin, Paulina, Merlín, Edson. Bien, jóvenes, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy y lo que vamos a ver en esta oportunidad va a ser lo que son los atributos de calidad. Entonces, ya hemos visto en oportunidad anterior que el software tiene un objetivo principal de satisfacer en lo que son los requisitos funcionales y los no funcionales. Hasta el día de hoy, por la malla curricular que tiene la carrera, nos hemos ido dedicando de manera exclusiva a lo que son los requisitos no funcionales. Digo exclusiva, ¿por qué? Porque hemos trabajado de manera constante en las diferentes materias a cumplir la funcionalidad del sistema, es decir, que haga lo que requiere el cliente, que muestre un reporte, que pueda permitir hacer las compras, que pueda permitir hacer la venta, que pueda iniciar sesión, que pueda mostrar tal situación, tal formulario, es decir, todo lo que son requisitos funcionales. Pero también existen lo que son los requisitos no funcionales. Y tengo entendido, o por la experiencia que tengo como profesor, que no se ha tratado de manera puntual al respecto de lo que son los requisitos no funcionales. Yo les pregunto, ustedes en anterior oportunidad, en las materias de Sistema de Información 1 o Sistema de Información 2, cuando estaban realizando la documentación, existía el subtítulo requisitos funcionales y ahí colocaban todos, inicio de sesión, que pueda haber un reporte, que tenga tal formulario, que pueda hacer esto, lo uno y lo otro. Y luego venía un subtítulo que decía requisitos no funcionales. Yo les pregunto, ¿qué colocábamos en ese subtítulo en esas oportunidades? A ver, quiero escuchar la participación. ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, ingeniero. Vamos, ¿dónde están escuchando? ¿Dónde están atendiendo? Cuando estaban haciendo la documentación de las materias de Sistema de Información 1, Sistemas 2, llegaban al punto en el cual decían requisitos funcionales y ahí colocaban ustedes todas las funcionalidades que iba a tener su sistema y que iba a satisfacer al cliente. Y luego venía un subíndice o un subtítulo nuevo que decía requisitos no funcionales. Yo les pregunto, ¿qué colocaban en ese subtítulo? Recuerdo que colocábamos características de hardware. Ya, dígame a ver.
Un ejemplo. Por ejemplo, una vez en un proyecto pusimos una computadora con 8 de RAM y esas características, digamos, físicas. No sé si Ya. es lo correcto. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie? ¿Por qué colocaban eso, Luis Fernando? Porque, digamos, nos habíamos guiado de algunos proyectos y averiguamos y decía características más o menos físicas para que funcione el software. Decía. Ya, bien. Efectivamente, yo no estoy diciendo que está mal eso que han venido colocando, sino al contrario, está bien. Lo único malo es que está colocado de una manera incorrecta. Le digo por qué. Porque, ¿qué conseguimos con un sistema, con una computadora con 8 gigas de RAM? Un ejemplo. Les pregunto a ustedes, ¿qué conseguimos? Que el usuario tenga una computadora con 8 gigas de RAM o el servidor que almacena el sistema tenga una capacidad o una memoria de 8 gigas de RAM. ¿Qué logramos con eso? Que el sistema fluya, o sea, no sea, funcione bien, creo. Ya. Por ejemplo, se lo pongo en otro ejemplo. Sucedería lo mismo que si yo tengo un servidor con 1 giga de RAM y un servidor con 10 gigas de RAM. Para todos la pregunta, ¿existe alguna diferencia o no? Vamos jóvenes, ¿quiénes matan en clase? La pregunta va para todo. ¿Qué me dice Alex Ventura? Sí, ingeniero, en una computadora de 1 GB y la de 8 GB de RAM, que notaré la diferencia en que una procesa la información más lenta y la otra sería más ágil. Sí, prácticamente sí, digamos. Quizás ambas pueden hacer el mismo trabajo, pero una la va a realizar en menor tiempo que la otra. La otra quizás la va a responder sí, pero todavía tiene que responder las anteriores que tienen cola. Entonces, lo mismo puede pasar con el tema de las características del sistema operativo, lo mismo con las características del procesador, almacenamiento en disco duro. O sea, esas solamente son ejemplos por mencionar de las características que ustedes colocaban en este subtítulo de requerimientos no funcionales. Estaban bien correctos. ¿Por qué? Porque estaban buscando esas cualidades, estaban buscando esos atributos de calidad. Entonces, lo incorrecto es cómo lo colocaron, nada más. De que estaba bien que coloquen esos puntos, estaba perfecto. Lo malo es que lo redactaron de una manera errónea, nada más. Entonces, nosotros buscamos eso, los atributos de calidad, y para ello es necesario seguir ciertos lineamientos para poder especificarlos de una manera más clara, porque ustedes mismos lo dicen, ¿no? Lo pusimos porque vimos en documentos previos, pero no supieron el por qué, y el por qué se los vengo a decir en este momento. Entonces, por lo tanto, la arquitectura de software contiene la descripción de cómo se alcanzan los atributos de calidad y lo hace a través de todas las decisiones que nosotros vamos tomando. Es decir, todas estas decisiones que nosotros hemos tomado al respecto de nuestro proyecto son decisiones arquitecturales, son decisiones que me llevan a conseguir o alcanzar todos los atributos de calidad. Entonces, esa decisión de nosotros utilizar como servidor que tenga estas características son las decisiones que me van a permitir que yo pueda alcanzar el atributo de calidad de rendimiento, el atributo de calidad de disponibilidad. Entonces, son esas decisiones las que me van a permitir poder llegar a tales objetivos.
Algunos de los ejemplos de requisitos funcionales. Miren, el usuario debe ser capaz de poder iniciar sesión al sistema a través de login y password. Es decir, es la funcionalidad que nosotros le estamos dando a nuestro sistema y el sistema debe poder me ofrecer esa opción. El usuario debe ser capaz de realizar una venta, ya sea al contado o al crédito. Repito, estos son ejemplos de lo que son los requisitos funcionales y son los cuales hemos venido trabajando hasta el día de hoy. El usuario debe ser capaz de insertar una película en su lista de alquileres. El usuario debe ser capaz de ver una película vía streaming. El usuario debe ser capaz de añadir un comentario sobre una película. Son ejemplos de requisitos funcionales. Y ahora vemos lo que son los requisitos no funcionales. Va el primer ejemplo. El sistema debe permitir el uso de diversas interfaces, navegador de Internet, móvil y aplicación, compatible con las familias de sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Es decir, estamos diciéndole que el sistema que nosotros vayamos a concluir, que vayamos a desarrollar, pueda poder ser visualizado en diferentes navegadores, pueda ser visto en diferentes sistemas operativos, Windows, Mac, Linux. Es decir, le estamos diciendo que sea multiplataforma. Entonces, ya le estamos diciendo cuáles son las características. Ya me está encaminando hacia qué herramientas debo utilizar, hacia qué plataformas debo trabajar. Por ejemplo, va el otro. El sistema debe soportar hasta 3 millones de inserciones en la tabla de alquileres por día, es decir, 34,7 operaciones por segundo. Va la última, miren, para que terminen de comprender. Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos. ¿Creen ustedes que si yo colocaba en requisitos no funcional una computadora Intel Celeron 2.0 con 2 GB de RAM y un disco duro de 20 GB? Pregunto, ¿creen ustedes que estas respuestas o estos atributos de calidad o no funcionales los podría cumplir? No lo va a cumplir. No lo va a cumplir. Quizás lo decimos por experiencia, ¿sí? Pero cuando nosotros instalamos un sistema operativo o damos una recomendación de qué sistema operativo utilizar, debemos saber el por qué. Cuando nosotros decimos que un procesador Intel Celeron 2.0 va a poder responder, o decimos que no va a poder responder, perdón, y decimos que un Intel i7 va a poder responder, debemos aprender a saber por qué. Existen información acerca de estos sistemas operativos, de estos procesadores, de a qué velocidad responde a cada solicitud. La existe. Existe información adicional de un disco duro, qué tan rápido es accesible un disco duro SATA 3 versus un disco duro SATA 1. Existe información de a qué revoluciones por minuto giran los discos duros, o gira un disco duro SATA 3 contra un disco duro IDE, un ejemplo. Entonces, existe esa diferencia, existe esa información, y nosotros no debemos decir o de manera directa, solo porque debemos escoger la máquina más nueva, solo porque es la última máquina, esa la tenemos que colocar. No. ¿Por qué? Porque la estaríamos utilizando, si fuese erróneo, porque por ahí puede suceder que con un procesador Celeron 2.0 y 2 GB de RAM y un disco duro de 40 GB es suficiente. ¿Creen ustedes que sería usar los recursos de manera eficiente, decirle al cliente, ¿sabe qué? Tiene que comprarse una
una computadora Intel 7 con 20 GB de RAM y 2 terabytes de disco duro. ¿Creen que sería correcto decirle eso al cliente? No, ingeniero, sí o sí hay que sacar, digamos, un parámetro de cuál es lo usable, o digamos, digo, lo que realmente se va a necesitar, digamos, porque ¿para qué sirve buenas cosas que va a estar de adorno? Exacto. ¿Para qué sirve tener un Ferrari aquí en Santa Cruz si no va a poder pasar ni siquiera el rompemuelle que está en el primer anillo? ¿No es cierto? ¿De qué nos sirve tener un gran equipo, un gran vehículo, que no puedo salir ni siquiera del primer anillo y llegar al segundo anillo? ¿Por qué? Porque ya están las losetas todas sobresalidas. Entonces, hay que ser racional con el uso de los recursos. Entonces, está bien que nosotros hubiésemos colocado esos requisitos, pero hay que saber el por qué. ¿Ya? Entonces, nosotros de manera indirecta, cuando colocábamos lo que dijo su compañero Luis Fernando, eh, esos términos dentro de los requisitos no funcionales estaban correctos, pero lo malo es que estaban expresados de manera incorrecta. Nada más. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Miren, el sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes. Díganme qué decisión tomarían ustedes para poder cumplir con este requerimiento. A ver. Más espacio en RAM, puede ser, ingeniero. Ya, vamos, vamos, lancen todas las opciones. Luego vamos a saber el por qué. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes. ¿Qué sé yo? Le puedo decir, con 1.000 sesiones concurrentes. ¿Qué decisiones tomaría? Un buen servidor puede ser. Un buen servidor, ya no una computadora chanchito. Ya no una computadora chanchito, esa que tenemos en nuestro laboratorio. Una computadora, un servidor que tenga las características de un servidor de verdad. Quizás un servidor solamente me permite tener sesiones concurrentes 500. Ah, bueno, entonces necesito 2 servidores. Ah, necesito trabajar con clúster. ¿Han trabajado en sistema operativo? Han visto el tema de los clústeres, ¿no es cierto? Han visto sobre lo que son las sesiones de manera concurrente. Han visto lo que son los trabajos con hilo. ¿O estoy equivocado? ¿Han visto? No han visto. Sí, ingeniero. Sí, Nosotros bien. aquí en la empresa tenemos, por ejemplo, dos sistemas, digamos, bueno, un sistema, y se empezaron a agregar más usuarios, y eso hace que el servidor se haga un poco lento, digamos, ¿no? Siempre nos recomiendan entre 20 o 25 usuarios simultáneos, quizás un poquito más. Nos va a depender todo mucho de las características del servidor. Perfecto. Entonces podemos tomar nosotros las decisiones y las recomendaciones que se debe de poder cumplir para funcionar de manera adecuadamente. Entonces, pero fíjense que esto está especificado. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes. Es decir, está diciendo cuántos usuarios y de manera concurrente, es decir, en un mismo momento, accediendo a la sección crítica en el mismo tiempo. Vamos con otro. Dice, el sistema no continuará operando si la temperatura externa es menor a los 4 grados centígrados o Celsius. Véanlo como quieran. ¿Qué decisiones podríamos tomar al respecto?
¿Alguien? Hacer que sobrecaliente. ¿Perdón? Ambientar, ingeniero, no sé cómo se llaman esos aparatos, pero es para ambientar el equipo o algo así. Enfriador, puede ser, tener un buen enfriador. Cooler. Miren, podemos hacer varias sugerencias. Dice pasta térmica en los procesadores, cada cambio cada cierto tiempo, extractores de aire, cooler en el CPU, aire acondicionado. Es decir, hay una infinidad de opciones por hacer para poder cumplir con este requisito no funcional. Como también puede no haberlo, qué sé yo, hemos hecho la prueba todo y lamentablemente estamos en una ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde la sensación térmica, pese a que la temperatura está, la sensación térmica es mayor, por lo cual llegamos a la conclusión de que en Santa Cruz no puede estar el servidor. Por lo tanto, necesitamos colocar el servidor en la ciudad de La Paz con estas características: un aire acondicionado funcionando de tantos BTU, funcionando de tal hora a tal hora, y de esa manera se garantiza. Pero lo estamos definiendo, lo estamos especificando de manera temprana, de que esas son las características, esos son los atributos de calidad, esos son los requisitos no funcionales. El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas. De igual manera, entonces ahí estamos diciendo que sea facilidad de uso, que el cliente lo pueda aprender a utilizar en menos de 4 horas. Ya que estamos hablando de requisitos no funcionales, existen dos situaciones que se nos pueden presentar. Por un lado, tenemos muchos requisitos no funcionales y lo mejor que nos puede suceder es que entre todos estos requisitos no funcionales o atributos de calidad que le vayamos a dar al sistema, lo mejor que nos puede suceder es que no haya conflicto entre ambos. Es decir, que lo que yo busco con un requerimiento no funcional, con el otro me lo pueda anular. Es decir, que puedan chocar y haya conflicto y haya problema. Entonces, lo mejor que me puede suceder es que no haya conflicto, pero existe la situación, la posibilidad de que existan conflictos entre dos o más requisitos no funcionales. Y ahí viene lo que se puede considerar como los trade-off. ¿Qué son los trade-off? Son las decisiones que me van a llevar, perdón, son las situaciones que me van a llevar a definir qué es más importante que cuál. Un ejemplo se los pongo. Hablamos hace un momento de facilidad de uso, es decir, que el sistema sea muy fácil de acceder y de poder utilizar. ¿Creen ustedes que existiría un conflicto que yo tenga ese atributo de calidad y también tenga otro atributo de calidad, la seguridad? Sí, ingeniero. Sí. Recuerdan que, a ver, los teléfonos antiguos, esos que son chiquititos, los que venían con tecla, no sé si han llegado a utilizar. Para bloquear solamente se necesitaba mantener presionado el asterisco o el numeral, ¿no es cierto? Luego se bloqueaba o se desbloqueaba. Eran fáciles de usar, ¿ya? Pero luego, no, empezaron a haber problemas y necesitamos más seguridad. ¿Qué seguridad se le puso? Código PIN, es decir, colocar una combinación de ciertos números y si lo colocaba recién podía acceder. Ya los nuevos teléfonos, queremos más seguridad para el teléfono para que no puedan acceder personas no autorizadas. Empezaron a colocar, ya no fueron los códigos, fueron patrones, es decir, una secuencia de conexión de puntos que lo hacían prácticamente un poco más seguro.
Y cada vez más, luego pusieron huella digital, más pusieron lectura del iris, qué sé yo, pusieron combinación entre todas, es decir, cada vez fueron haciendo los teléfonos más seguros. Y pregúntenme o pregúntenle a una persona adulta, ¿cuál es más fácil de usar o acceder? Es decir, si ustedes le ponen a su abuelito, por ejemplo, le dan un teléfono antiguo y le dan un teléfono nuevo, ¿qué creen que les dice? ¿Cuál es más fácil de usar? ¿Qué creen que les van a decir? La vieja confiable, decía alguien. Así no es cierto. ¿Para qué sirven esas otras cosas? No van a decir, no los botan. Entonces, ¿es más fácil de usar eso antiguo? Sí. Lo nuevo es un poco más complicado, sí, pero es más seguro. Entonces, ahí empezaron a ver los trade-off, es decir, ¿qué necesitamos más? Entonces, podemos llegar a concluir de que los teléfonos antiguos son más utilizados por personas adultas y los teléfonos nuevos son más utilizados por personas jóvenes, por personas del milenio. Entonces, ahí empezaron a ver a quién vendemos más nuestros productos, los fabricantes de teléfonos, a los jóvenes. Entonces, ellos no necesitan que sean tan fáciles. Sí necesitan facilidad de uso, sí, pero además necesitan más seguridad. Entonces, por lo tanto, fácil, seguro. Entonces, vamos, más seguridad, menos facilidad. Eso es lo que se denominan los trade-off. Empezamos a ver qué son más importantes, lo ponemos en balanza y qué necesitamos más, y tomamos esa decisión de hacerlo más seguro y por lo tanto menos fácil. Lo mismo sucede en base de datos, ¿no es cierto? Existen diferentes formas normales en base de datos, ¿no es cierto? Forma normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los podemos poner un mismo diagrama, dejarlo así como está en primera forma normal, un ejemplo. Es fácil de acceder, fácil de programar, pero cada que lo vamos poniendo en 2, 3, 4, 5, se va ampliando, se van disgregando, van apareciendo nuevas tablas, nuevas relaciones, nuevas relaciones, entonces ampliando más la consulta. Entonces, ¿lo estamos haciendo más complicado? Sí, pero vamos teniendo mejores ventajas, nuevas ventajas. Y ahí entramos nosotros a decir, ¿qué buscamos? ¿Qué necesitamos? ¿Esto o esto otro? Facilidad, seguridad. Y a partir de esas decisiones nosotros, bueno, a partir de esas opciones nosotros tomamos la mejor decisión dependiendo de qué es lo que buscamos. Los requisitos no funcionales se dividen en estos tres grandes subgrupos. Los requisitos no funcionales de producto, organizacionales y externos. En la materia nosotros nos vamos a dedicar a los de producto. ¿Por qué? Porque son ellos los que nosotros llegamos a obtener. El software, que es un producto. Los organizacionales y externos son para personas un poco más jerárquicas como propietarios, gerente, dueño, gerente y, bueno, rangos superiores, que son los que toman las decisiones organizacionales. Entonces nosotros tenemos dentro de este subgrupo de producto, aquí solamente hay 4, aunque hay más, tenemos lo que es usabilidad, eficiencia, disponibilidad y seguridad. Por ejemplo, lo que es funcionalidad dice acerca de él, que es la habilidad del software de poder realizar las funciones para las que fue creado. Dentro de ella hay varios grupos: adecuación, interoperabilidad, precisión, seguridad. Luego tenemos el otro grupo que es la fiabilidad, que dice que es la habilidad del software para mantenerse operativo, es decir, funcionando dentro de condiciones normales. Ahí tenemos igual 3 grandes grupos: madurez, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación. El otro grupo es de usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad. Existen por si acaso más grupos, pero estos son los más importantes. De hecho, existe un libro que se obtuvo y le denominó lo que son las FURBS. F de funcionalidad, U de usabilidad,
y los demás que son estos 6: mantenibilidad, portabilidad, eficiencia y fiabilidad. ¿Ya? Entonces, aquí ahora vamos a ver, o les voy a mostrar cómo se debería haber especificado esas características que ponían anteriormente de manera equivocada. ¿Ya? Entonces dice, para poder identificar y expresar los escenarios de calidad se debe seguir la siguiente estructura. Esta estructura consta de 5 puntos. En primer lugar está la fuente del estímulo, es decir, quién o qué va a generar el estímulo. En este caso llegaría a ser el actor. Luego tenemos el estímulo, que es lo que se va a llevar a cabo. Y normalmente el estímulo son las acciones son verbos. Entonces, normalmente el estímulo va a ser un verbo. Tercer punto, tercer aspecto, es el ambiente o el entorno, es decir, bajo qué condiciones dentro de las cuales se presenta el estímulo, es decir, el contexto. ¿Cuál es el contexto que se presenta para que suceda el estímulo? ¿Cuál debe ser la respuesta? La respuesta es la actividad que ocurre luego de la llegada del estímulo, es decir, ocurre el estímulo y ¿qué sucede luego? ¿Cuál va a ser la respuesta? Y por último está la medida de la respuesta, es en el cual se le pone de manera cuantitativa. ¿Sí? Esto hay que considerar, la especificación o los requisitos no funcionales se deben expresar de manera conjunta, cuantitativa y cualitativamente. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder garantizar el grado, el nivel de cumplimiento del requerimiento no funcional. Vamos con un ejemplo. Miren, dice así sobre el atributo de calidad performance. Es decir, vamos a darle este atributo a nuestro sistema. ¿Qué significa este atributo? Dice que es la habilidad para ejecutar de forma predecible dentro de lo definido. Dice así, los usuarios inician 1000 transacciones por minuto bajo condiciones normales de 9 a 18 horas. Es decir, el contexto o la situación normal es de 9 a 18 horas. ¿Qué debe hacer? El sistema debe poder procesarla, las transacciones, obteniendo resultados por pantalla en un tiempo menor a 3 segundos. Entonces, esta especificación cumple la estructura antes mencionada. ¿La estructura cuál era? Que tenga una fuente del estímulo, que tenga el estímulo, que tenga el ambiente o el contexto, que tenga la respuesta y además una medida de la respuesta. Y aquí lo vemos. La fuente del estímulo o el actor son los usuarios. ¿Cuál es el estímulo? Que deben de poder iniciar 1000 transacciones por minuto. El ambiente o el entorno, ¿en cuál horario? En el horario de 9 a 18 horas. ¿Cuál debe ser la respuesta? Que el sistema debe poder procesarla y la medida en un tiempo menor a 3 segundos. ¿Está bien? Entonces, ahí podemos evidenciar claramente los 5 aspectos a considerar para estar bien especificado nuestro atributo de calidad. ¿De qué me puede servir tener especificado de manera temprana este atributo y todos los atributos posteriores? Jóvenes, ¿de qué me puede servir tener definido esto al inicio del proyecto? ¿O es solamente porque se ve bonito lo tengo que hacer?
Para que se pueda cumplir cuando uno esté realizando, cuando uno haya realizado el proyecto o el software, tiene que cumplir todas esas características. Correcto. Imagínense, jóvenes, imagínense que solo hubiésemos dicho, a ver, que mi sistema tenga, que ustedes sean el cliente y digan dicho, bueno, quiero que mi sistema tenga un alto performance. Suena bonito. Perfecto, vamos a hacer que tenga un alto performance. Pero el término alto performance de una persona, ¿creen ustedes que es el mismo alto performance de otra persona? ¿Creen ustedes que para lo que para ustedes es rápido, para mí es rápido? ¿Creen ustedes que para lo que ustedes es gordo, para mí realmente es gordo? ¿O lo que para ustedes es flaco, para mí es realmente flaco? Todos tenemos posiciones diferentes sobre ciertas cosas. ¿Por qué? Porque lo analizamos de manera subjetiva. Porque lo que para mí es rápido, para otra persona puede ser algo normal, algo común. Y viceversa. Y si nosotros tenemos esa situación, imagínense que cuando tengamos un sistema, el dueño le haya dicho quiero que sea rápido y nosotros le entreguemos algo rápido y resulta que el cliente era Schumacher, digamos, ¿no? El corredor de Fórmula 1, que sí sabe de velocidad, digamos, ¿no? Entonces, el término rápido es relativo, depende de quién lo mira. Entonces, pero si nosotros tenemos definido de manera temprana este atributo de calidad de alto performance y significa esto, cuando concluyamos el sistema, ¿sí? Cuando concluyamos el sistema le mostramos al cliente, aquí está el sistema. Véalo, contrólelo. Ejecute 1000 transacciones en un minuto en este horario de 9 a 18 horas y debemos controlar que las 1000 transacciones deben ser respondidas en un tiempo menor a 3 segundos. ¿Las cumplió? Tiene un buen performance. ¿No las cumplió? No cumple con el atributo de calidad performance. Se acabó. No hay lío, no hay discusión. Claro. Entonces, es por eso que en su momento, cuando hablamos clases previas a la arquitectura, decía que era un documento que me permite poder conocer de manera temprana cuáles son los atributos de calidad. Me permite ver o tener un documento sobre el cual poder discutir. Al final, cuando el cliente diga, no, pues esto no es rápido, no, mire, aquí está el documento. Antes del inicio del desarrollo del proyecto, determinamos que ser rápido es esto. ¿Lo cumple hoy? No lo cumple. Lo cumple. Entonces, es rápido. Es lo que definimos. Entonces, nos genera un documento sobre el cual podemos discutir, porque si no, pues estaríamos con abogados y entraríamos a las leyes y más situaciones que serían de nunca terminar. Bien, jóvenes, pregunta. Me pareció bien, ingeniero, saber la diferencia entre los requisitos funcionales, ¿no? Y los requisitos no funcionales en el sistema. Ingeniero, disculpe, quizás no es algo del tema, pero quería preguntarle, cuando es un sistema, digamos, web o tiene un hosting, cuando no hay conexión a internet, ¿no funciona el software? Perdón, de nuevo. Digamos que se crea un sistema web, digamos, ¿no es? Y eso normalmente entran por un navegador, y cuando está alojado, digamos, en algún hosting, cuando no hay acceso a internet, esa aplicación no funciona, ¿verdad?
No, la aplicación funciona. Ahora, de que usted no puede acceder a ella, efectivamente no puede acceder, pues porque no tiene internet. Entonces, pero hubiera la posibilidad de que se pueda, digamos, hacer una aplicación de que cuando no haya internet funcione localmente y cuando haya internet funcione a nivel de red. Claro que sí, claro. Si existe la posibilidad de que un mismo sistema esté alojado en diferentes servidores, cosa que un servidor cuando falle, el otro servidor está. Existen las redes de P2P. ¿En qué consiste esa red P2P? En la cual almacena una parte de un todo en un servidor, en otro servidor, en otro servidor, en otro servidor, y a partir de ella vamos recapitulando y tenemos toda la información. De hecho, existían algunos descargadores antes que se llamaban como Chazá o Chazá, algo así, que funcionaban de esa forma. Entonces, la arquitectura que se utiliza para esas soluciones tranquilamente es aplicable a la situación que usted me plantea, Luis Fernando. Muchas gracias, ingeniero. Bien, jóvenes, si no hay preguntas entonces acerca del tema, damos por concluida la clase de hoy. Nos veríamos la próxima clase. Que tengan buenas noches, jóvenes. Hasta Buenas noches, luego. ingeniero. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches, Hasta luego. ingeniero. Buenas noches. Luego, Chao, chao. Sí, en clase Merlín, Nelson, Paulina. Merlín, Nelson, Paulina. Dejaron la cámara, o mejor dicho, el teléfono conectado.